Imaginemos por un momento entrar a uno de estos edificios corporativos ultramodernos que vemos hoy en día. Ya saben la imagen. Cristales impecables, máquinas de café que parecen naves espaciales, salas de juntas donde las videoconferencias a otro continente ocurren en ultra alta definición sin un solo milisegundo de retraso. Todo fluye de maravilla, claro. Todo fluye, exacto. Todo parece magia, pero la realidad es que detrás de esos muros de yeso, oculto en los techos y confinado en cuartos fuertemente refrigerados, pues existe un sistema nervioso masivo. Hablamos de kilómetros y kilómetros de cables de cobre, fibra óptica y miles de luces parpadeantes que mantienen todo este ecosistema vivo. Sí, es el corazón del edificio. Tal cual. Y hoy, este análisis a fondo trata sobre las personas que entienden ese sistema nervioso. Las personas que tienen el poder de hacer que el mundo corporativo moderno siga respirando, y más específicamente, de cómo dominar los cimientos sobre los cuales se construye todo el Internet que utilizamos a diario. Y es una metáfora perfecta para arrancar. Porque, digamos, solemos dar por sentada esa conectividad. Nadie, o casi nadie, piensa en la red hasta que el Internet se cae en medio de un cierre de trimestre, por ejemplo. El pánico absoluto. Exacto. Y en ese momento de pánico, quien sabe arreglar esa infraestructura, o mejor aún, quien supo diseñarla para que no fallara desde el principio, se convierte instantáneamente en la persona más indispensable de todo el edificio. Totalmente de acuerdo. Y para entender cómo alguien se convierte en esa persona indispensable, hoy nos vamos a sumergir en un documento técnico fascinante. Estamos explorando el capítulo 1 de la Guía Oficial de Introducción a la Certificación CCNA. Es un documento exhaustivo que fue creado y estructurado por Net Learning Academy. Y lo interesante aquí es que no nos vamos a quedar solo en la teoría superficial, ¿eh? No para nada. Vamos a desentrañar qué es exactamente este examen, el famoso CCNA 200-301. ¿Por qué tiene un peso tan brutal en el mercado laboral actual? Y sobre todo, vamos a trazar un mapa táctico de cómo alguien logra conquistarlo, basándonos en los datos de Net Learning Academy. Y hay que enmarcar muy bien esta discusión desde el primer minuto. O sea, no estamos hablando de un simple cuestionario de opción múltiple para adornar un currículum o ganar una de esas insignias digitales. En la industria de las tecnologías de la información, el CCNA es, a todas luces, un rito de paso. Un filtro pesado. Pesadísimo. Y lo que este documento de Net Learning Academy nos muestra con una claridad meridiana es cómo todo este ecosistema ha tenido que mutar de manera muy acelerada. Estamos entrando a una era donde la nube y la automatización pues están reescribiendo por completo las reglas de cómo se conectan las máquinas. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, primero es vital entender quién está detrás de este estándar, ¿no? Estamos hablando de Cisco Systems. Los gigantes. Los gigantes, sí. Según los datos históricos de la guía, esta empresa fue fundada en 1984 por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford. Y el dato que te vuela en la cabeza es que hoy controlan aproximadamente el 41% del mercado global de infraestructura de redes empresariales. 41%. Es una barbaridad. Es muchísimo. Para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, casi la mitad de los datos corporativos del planeta pasan en algún momento por un equipo con el logo de Cisco. Esto significa que ellos prácticamente dictan el idioma en el que se comunican las computadoras a nivel global. O sea, cuando ellos cambian una regla, el resto del mundo toma nota de inmediato. Y vaya que cambiaron las reglas últimamente. El documento señala que su programa de certificaciones empezó por allá en 1998, pero tuvo una reestructuración histórica en febrero de 2020. Ese fue un momento clave. Totalmente, porque antes de esa fecha el ecosistema era un laberinto. Tenías 9 especializaciones distintas desde el inicio. O sea, podías sacar un CCNA exclusivo para la nube, otro solo para seguridad, otro para redes inalámbricas, y de pronto, ¡boom! Todo a la licuadora. Sí, todo eso se consolidó en un solo examen generalista, el 200-301. Es como si una gran universidad de repente decidiera fusionar 9 ingenierías distintas en una sola supercarrera de fundamentos básicos, una que todo estudiante tiene que aprobar sí o sí. Tal cual. Y por si fuera poco, en agosto de 2024, lanzan la versión 1.1, donde, de último minuto, añaden temas de inteligencia artificial generativa y Machine Learning, solo para mantener a todos alerta. Si conectamos esto con el panorama general, esa consolidación de 2020 no fue un simple capricho corporativo para vender libros nuevos, ¿sabes?
refleja una transición monumental en la propia naturaleza de la tecnología. Históricamente, la industria fomentaba una hiperespecialización temprana. Claro, elegías tu camino desde el día 1. Exacto. Alguien entraba al mundo de las redes y decía, pues yo solo me voy a dedicar a los cables y antenas de Wi-Fi, o yo solo voy a configurar firewalls de seguridad. Pero la realidad golpeó a las empresas. Se dieron cuenta de que las redes modernas son sistemas profundamente convergentes. A ver, pausa ahí. ¿A qué te refieres exactamente con convergentes en este contexto tan técnico? A que hoy en día todo está entrelazado. No puedes asegurar una red contra hackers, por ejemplo, si no entiendes los fundamentos básicos de cómo los datos viajan de un punto a otro. Lógico. Y no puedes automatizar la configuración de 100 servidores de golpe si no comprendes primero cómo se accede a la red de forma manual. Entonces, este superexamen lo que hace es garantizar que el profesional tenga una base de concreto armado, una visión holística de extremo a extremo, antes de permitirle escalar a especializaciones más complejas. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, lo de la inteligencia artificial me dejó pensando, porque uno asume que un ingeniero de redes está conectando cables físicos o configurando direcciones de Internet en una pantalla negra. ¿Cómo encaja exactamente la inteligencia artificial en todo esto? ¿Por qué alguien que toma el examen básico en 2024 necesita saber de Machine Learning? Es una excelente pregunta, y la respuesta está en el volumen de información. Las redes empresariales modernas hoy manejan tal cantidad de terabytes de tráfico, de miles y miles de dispositivos conectándose y desconectándose por segundo, que un cerebro humano simplemente no puede detectar un problema sutil a tiempo. O sea, es demasiada información para una sola persona. Exactamente. Lo que hace el Machine Learning en este entorno es crear líneas base de comportamiento. La inteligencia artificial aprende, digamos, cómo se ve el tráfico normal de una oficina un martes a las 10 de la mañana. Ah, entiendo. ¿Y si de repente detecta algo raro? Ahí es donde brilla. Si la IA detecta un pico masivo de tráfico a las 3 de la mañana saliendo de, no sé, una impresora conectada a la red, asume que es un ataque de ransomware o una filtración de datos y aísla ese sector automáticamente en milisegundos. ¡Wow! En milisegundos. Sí, el ingeniero ya no solo vigila la red directamente, ahora tiene que entender cómo opera la inteligencia artificial que vigila la red. Por eso Cisco lo incluyó como un pilar fundamental en la versión 1.1. Es un cambio de paradigma total. Ahora, entendiendo el peso histórico y tecnológico de esta certificación, el siguiente punto que toca el documento de Net Learning Academy es el por qué personal. O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio invertiría entre 200 y 300 horas de estudio intensivo para pasar esto? El retorno de inversión, sin duda. Exacto. Y aquí entramos a ese tema que es fascinante. La jerarquía piramidal de Cisco es muy clara. Empiezas con una certificación técnica básica llamada CCT, pasas al CCNA, que es nuestro tema central hoy, luego si sigues estudiando, subes al nivel profesional CCNP, luego al nivel experto CCIE, y si eres una especie de semidios de la tecnología, alcanzas el nivel Architect, el CCAR. Y el impacto salarial de tener ese CCNA de entrada es sumamente atractivo. Los datos muestran que en Estados Unidos hablamos de rangos que van desde los $60,000 para puestos de entrada hasta más de $110,000 anuales para roles un poco más consolidados. Nada mal. Nada mal. Pero hay una sección en los datos de Net Learning Academy sobre Latinoamérica que revela una dinámica completamente distinta. Sí, esa parte me llamó muchísimo la atención. En la región latinoamericana, la escasez de profesionales verdaderamente certificados dispara el valor del CCNA a niveles desproporcionados. Las empresas multinacionales que abren operaciones en México, Colombia, Chile o Argentina, pues exigen estos estándares globales porque no pueden arriesgar su infraestructura. Tienen que mitigar el riesgo a toda costa. Totalmente. Y vemos salarios que reflejan esa urgencia. Hablamos de puestos senior en México superando los 700,000 pesos anuales. En Colombia, más de 80 millones de pesos. En Chile, más de 30 millones de pesos. Son cifras que cambian vidas. Lo fascinante de esto es cómo esta credencial actúa como un gran ecualizador social y profesional. Históricamente, para acceder a estos niveles salariales en corporativos transnacionales, pues la barrera de entrada era un título universitario de 5 años en ingeniería en sistemas o ciencias de la computación. Y aquí es donde tengo que cuestionar algo. Si los datos que revisamos indican que el CCNA no exige prerequisitos formales,
que ni siquiera te piden un diploma de preparatoria o secundaria para presentar el examen. Así es, no te piden nada de eso. Entonces, si es tan democratizador y el pago es tan bueno, ¿por qué hay una escasez de talento tan crítica? ¿Dónde se queda atorada la gente? Es el gran dilema de la industria. La barrera de entrada ya no es económica, ni académica, institucional. Es puramente una barrera de disciplina y de vencer la intimidación técnica. El documento señala la audiencia objetivo, que incluye a personal de helpdesk, técnicos de soporte de nivel 2 que pasan sus días reiniciando contraseñas, o incluso entusiastas autodidactas. Gente que está ahí, en la trinchera. Exacto. Alguien con una computadora modesta y conexión a Internet puede estudiar esas 300 horas. Pero el nivel de abstracción técnica que requiere comprender cómo se mueven paquetes invisibles de datos a través del aire y los cables, pues hace que muchos tiren la toalla a la mitad del camino. La credencial vale tanto precisamente porque prueba que tienes una resiliencia técnica brutal. Claro, es una vía rápida al crecimiento, pero el peaje es sobrevivir al entrenamiento. Y eso nos lleva naturalmente al campo de batalla, a la estructura del examen en sí. Si esta certificación es el boleto dorado, tiene sentido que los guardianes lo hagan increíblemente difícil de obtener. No te lo van a regalar. Para nada. Según la guía que estamos desglosando, la logística es la siguiente. El candidato entra a una sala aislada, o lo hace desde su casa bajo una vigilancia estricta por cámara, y tiene exactamente 120 minutos para responder entre 100 y 120 preguntas. El costo es de $300 estadounidenses. Y aquí hay un detalle crucial que a veces paraliza a los candidatos. El puntaje de aprobación es un secreto corporativo celosamente guardado por Cisco. ¡Qué nervios! Muchísimos. Al final de la prueba solo recibes un aprobado o un reprobado en la pantalla. Pero los análisis de la industria, y lo que menciona el documento, estiman que se requieren entre 800 y 850 puntos de un total de 1000. Es un margen de error muy estrecho. Espera, detente ahí un segundo. Si son hasta 120 preguntas en 120 minutos, ¿me estás diciendo que alguien tiene menos de un minuto, o a lo mucho 75 segundos, para leer, analizar y responder cada problema técnico? Exactamente eso. La gestión del tiempo es el verdadero enemigo invisible en esa sala de examen. Pero hay una regla de oro absoluta que el documento resalta para la estrategia del estudiante, y es que no hay penalización por respuestas incorrectas. Ah, eso cambia las cosas. Mucho. El sistema no te va a restar puntos si adivinas y te equivocas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que enfrentarse al CCNA es exactamente como hacer triaje en la sala de emergencias de un hospital en crisis. Me gusta esa analogía. Es que piénsalo, el examen se divide en 6 grandes dominios de conocimiento, pero 3 de ellos controlan casi el 65% del peso total. Tienes conectividad IP que vale el 25%, fundamentos de red con el 20% y acceso a la red con otro 20%. Y detengámonos en ese 25% de conectividad IP. Cisco le da deliberadamente el mayor peso porque es el sistema circulatorio de la red. Si no sabes cómo enrutar un paquete de datos para que llegue de la oficina en Madrid a la base de datos en Tokio, pues nada de lo demás importa. Exacto. Ni la seguridad, ni la automatización, ni la famosa inteligencia artificial van a funcionar si la conectividad básica está rota. Totalmente. Entonces, volviendo a la analogía del triaje, tienes pacientes con rasguños y pacientes que necesitan cirugía a corazón abierto. El candidato no puede permitirse perder 5 o 10 minutos agonizando sobre una pregunta teórica de opción múltiple. Esa pregunta es una curita. Sí, no vale la pena estancarse. Sobre todo porque más adelante en el examen te esperan las simulaciones prácticas, que son la cirugía mayor. Como no hay puntos negativos, la estrategia que sugiere la guía es implacable. Si el tiempo te está comiendo, eliminas las opciones evidentemente falsas, tomas una decisión informada y avanzas rápido. Tienes que guardar esos minutos valiosos para los escenarios pesados. Esto plantea una pregunta importante para cualquiera que se esté preparando, ¿eh? ¿Cómo se estudia para un examen que te da menos de 75 segundos por pregunta y que no evalúa solo lo que memorizas, sino cómo reaccionas bajo fuego? Esa es la clave. Porque la prueba no es solo teoría. Incluye los infames simlets. Solo el nombre ya suena a dolor de cabeza. ¿Qué es exactamente un simlet para quienes nos escuchan y no están familiarizados con el término? Es una simulación completa dentro del examen.
De repente, la pantalla cambia y te muestra un diagrama de una red corporativa que está colapsando en tiempo real. Y debajo de ese diagrama tienes una terminal de comandos negra. Uy, el terror de muchos. Sí. Quien presenta la prueba no puede simplemente recitar de memoria qué es un protocolo de enrutamiento. Tiene que teclear los comandos reales de diagnóstico, buscar en cientos de líneas de configuración dónde alguien cometió un error tipográfico, corregirlo y probar que la red funciona. Y el reloj de esos 120 minutos sigue corriendo. Es brutal. El examen evalúa reflejos técnicos, no memoria enciclopédica. Tienes que saber interactuar con la máquina de forma casi instintiva. Y bueno, para quienes nos escuchan y nunca han abierto una terminal de comandos, ver esa pantalla negra con letras blancas parpadeando puede ser genuinamente aterrador. Parece algo sacado de la película The Matrix, o sea... Sí, intimida muchísimo al principio. Demasiado. ¿Cómo se rompe ese miedo inicial? Uno se pregunta, ¿cómo adquiero esos reflejos si no tengo miles de dólares para comprar enrutadores y switches físicos de grado empresarial para practicar en mi cochera? Y ahí es donde el documento de Net Learning Academy aporta uno de los recursos más valiosos de todos, el laboratorio virtual. Existe una herramienta oficial llamada Cisco Packet Tracer. Es un software de simulación completamente gratuito y sorpresivamente muy ligero. ¿Qué tal ligero? Solo requiere una computadora básica con unos 4 GB de memoria RAM. A diferencia de emuladores más complejos que consumen todos los recursos de tu computadora, Packet Tracer simula el comportamiento lógico de los equipos y es más que suficiente para dominar todos los temas del CCNA. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque este software te permite entrar a la interfaz de línea de comandos, la famosa CLI del sistema operativo de Cisco. Y el documento hace un trabajo fantástico, explicando que esta interfaz no es un caos donde puedes teclear lo que sea. Tiene una jerarquía de permisos sumamente estricta. Muy estructurada, sí. Yo lo veo como las llaves de acceso en un edificio corporativo de altísima seguridad. El símbolo que aparece en esa pantalla negra, lo que le llaman el prompt en inglés, te dice exactamente en qué habitación del equipo te encuentras y qué nivel de destrucción o de configuración se te permite ejecutar. Esa analogía del edificio de seguridad es brillante para entender la arquitectura de la CLI. Cuando entras por primera vez al equipo, el sistema te pone en el modo User Exec, que se representa en la pantalla con un símbolo de mayor que. Es literalmente como estar en el lobby del edificio. Solo viendo quién pasa. Exacto. Puedes mirar a tu alrededor, puedes ejecutar comandos simples para ver si el equipo está encendido, pero no puedes tocar, modificar ni romper absolutamente nada. Estás de visita, básicamente. Estás de visita. Ahora, si tienes la contraseña adecuada, ejecutas el comando Enable y pasas al modo Privilege Exec, que cambia el símbolo en pantalla a un gato o numeral. Aquí acabas de entrar a la sala de monitoreo del edificio. Ah, ya tienes acceso a las cámaras. Tienes acceso a todos los comandos de diagnóstico profundo. Puedes ver configuraciones delicadas, ver por dónde está fluyendo el tráfico, pero, de nuevo, el sistema te protege de ti mismo. Todavía no puedes alterar la estructura fundamental del equipo. ¿Y si necesito reconfigurar todo porque la red cambió o hay una emergencia? Entonces debes teclear el comando Configure Terminal para acceder al modo de configuración global, donde el prompt cambia para mostrar la palabra config entre paréntesis. Ahí sí tienes las llaves maestras del edificio. El poder absoluto. El poder absoluto. Puedes cambiar el nombre del enrutador, apagar interfaces enteras, asignar direcciones de red o aplicar políticas restrictivas de seguridad. Trofeo apretando el botón equivocado, ¿no? Y de hecho, la guía nos lleva de la mano a través de un primer contacto práctico, el laboratorio 1.1. Es un ejercicio engañosamente sencillo. Te pide conectar 2 computadoras personales a un switch de red usando un cable de cobre directo virtual. Y luego te pide hacer algo llamado ping. Un clásico. Un clásico, sí. Y me encanta cómo explican esto, porque hacer un ping es básicamente enviar un eco digital a través del cable. Es como gritar, «Hey, estás ahí», en una cueva oscura. Y el sistema mide los milisegundos exactos que tarda el otro equipo en responder, «Sí, aquí estoy, y te escucho». Es la prueba de vida más básica de cualquier red. Y en ese mismo laboratorio te piden revisar la tabla de direcciones MAC del switch. Que, para ponerlo en términos cotidianos para quienes nos escuchan, la dirección MAC es como el número de serie físico e inalterable que viene grabado en la tarjeta de red desde la fábrica.
A diferencia de la dirección IP, que es más como tu código postal actual, digamos, que puede cambiar si te mudas de edificio. Exactamente. El switch usa esas direcciones MAC físicas para aprender exactamente qué computadora está conectada a qué puerto y así enviar los datos únicamente a quien lo solicitó, sin saturar de ruido a los demás equipos en la red. Y el nivel de detalle de esto importa muchísimo para el examen, ¿cierto? Importa de forma crítica. La guía destaca una táctica que los diseñadores del examen usan constantemente para evaluar esto: jugar con tu mente usando esa misma jerarquía de los modos de comando que acabamos de explicar. Intentan engañar al candidato fatigado. Claro, después de 100 minutos de estrés. Imagínate, es muy común que te presenten un problema donde la solución técnica requiere ejecutar un comando como show running config, que básicamente te imprime en pantalla toda la configuración actual del equipo. Una radiografía completa. Tal cual, una radiografía. Pero en las opciones de respuesta múltiple te ponen ese mismo comando exacto asociado a diferentes símbolos de prompt. Si alguien no ha pasado horas ensuciándose las manos en Packet Tracer, podría elegir por pura inercia la opción que muestra el comando ejecutado desde el modo de configuración global en lugar del modo privilegiado. Lo cual en la vida real te arrojaría un error enorme en la terminal. Y en el examen te cuesta la pregunta entera. Entender intuitivamente esa sintaxis, saber exactamente en qué habitación del enrutador estás operando con solo mirar un símbolo de 1 milímetro en la pantalla, es la frontera que separa a quien solo leyó un libro de teoría de un verdadero ingeniero de redes capaz de operar bajo presión. Ese es el tipo de perspectiva que realmente marca la diferencia entre pasar o reprobar. Y bueno, haciendo un recuento dinámico de este viaje analítico que hemos tenido hoy, comenzamos comprendiendo el dominio absoluto de Cisco en el mercado y cómo su examen pasó de ser un laberinto de especializaciones a un embudo unificado y, la verdad, brutal, que exige saber de todo, incluso de cómo la inteligencia artificial está asumiendo el rol de vigilante del tráfico. Pasamos también por el altísimo retorno de inversión. Cómo en mercados emergentes como Latinoamérica, el CCNA no es solo un diploma, sino una llave maestra, que ignora si tienes o no un título universitario de 5 años, basando el valor profesional en la pura capacidad técnica demostrada. Exacto. Luego desmenuzamos al monstruo táctico. 120 minutos, ni un segundo más, para resolver problemas teóricos y simulaciones de terminal, sin puntos negativos que te castiguen por adivinar. Y finalmente, cómo la única forma de desarrollar esos reflejos de supervivencia es a través de simuladores como Packet Tracer, perdiendo el miedo a la pantalla negra y dominando las llaves del edificio en la interfaz de línea de comandos. Hay que reconocer que documentos como este de Net Learning Academy logran estructurar una ruta de aprendizaje muy clara para un ecosistema que, seamos honestos, podría resultar abrumador para cualquiera que va empezando. Totalmente. El mérito de estructurar el conocimiento complejo es innegable. Es que la tecnología está avanzando a una velocidad que supera nuestra capacidad humana de asimilarla de forma orgánica. Sin estos mapas tácticos, la curva de aprendizaje sería insuperable. Sin duda. Y para cerrar este análisis a fondo, hay un pensamiento provocador que se desprende precisamente de esa actualización tecnológica reciente y que me gustaría dejar resonando para la audiencia. Vimos que a mediados de 2024, Cisco consideró que ya era absolutamente necesario incluir temas de Machine Learning e inteligencia artificial generativa en su certificación más fundamental. Lo cual marca un punto de inflexión irreversible para la industria. Completamente irreversible. Si esa es la nueva línea base, la competencia mínima esperada hoy, la pregunta ineludible es sobre la evolución del humano en la ecuación. ¿Cómo será el día a día de un ingeniero de redes dentro de 10 años? Esa es la gran pregunta. Es la gran incógnita. ¿Estarán los futuros profesionales sentados en la penumbra frente a esa misma pantalla negra que describíamos, tecleando comandos manualmente línea por línea, con miedo a equivocarse en el prompt para configurar un enrutador? ¿O su trabajo evolucionará hacia algo completamente distinto? Seguramente evolucionará. Quizás el trabajo del futuro sea gestionar, auditar y darle parámetros de negocio en lenguaje natural a inteligencias artificiales que se encargarán de escribir y desplegar millones de líneas de configuración en fracciones de segundo. Es una invitación abierta para cuestionar todo y seguir aprendiendo constantemente.
porque al final del día, esos edificios corporativos ultramodernos de los que hablábamos al principio seguirán necesitando ese sistema nervioso oculto en las paredes para funcionar. Definitivamente. La única diferencia será averiguar quién o qué inteligencia está del otro lado del teclado dictando las reglas. Queda muchísimo por explorar, y lo más importante es no quedarse atrás en la evolución constante de la infraestructura de este Internet que nos mantiene conectados.